Hola a todos, bienvenidos a este primer programa de Legado Cultural que se llama Recital Virtual de Piano Latinoamericano. Es un programa muy interesante y en él tendremos algunos objetivos. Objetivo número 1. Los alumnos escucharán música de piano latinoamericano de reconocidos músicos clásicos y ejecutados por alumnos de la Escuela de Música. El objetivo número 2 es que los alumnos aprenderán sobre las características del repertorio latinoamericano y su ejecución técnica y musical en un medio virtual. Y están con nosotros dos apreciadas invitadas. La maestra Oxana de Jacobo, que es la jefa de la Academia de Piano de la Escuela de Música, y nuestra querida maestra, la maestra Denise Ara de Ramírez. Bienvenidas. Gracias. A este programa. Los ejecutantes serán alumnos de la Escuela de Música, como ya dijimos. Ellos se prepararon en esta nueva onda de la virtualidad. Es difícil, ¿verdad?, tener un concierto virtual de alumnos. ¿Qué características tiene este concierto? Es que para mí, primeramente, es una tarea para que se mantengan vivos, que participan, que siguen ejecutando, siguen interpretando y aprenden cosas maravillosas y no esconden donde están, muestran a nosotros a través de medios virtuales su éxito, su avance profesional y también en otra manera da ánimo seguir practicando, seguir estudiando, porque en esos tiempos difíciles podemos seguir haciendo y ser creativos, estudiando, hacer tareas y tener éxito. Muy bien. Maestra Denise, ¿cómo será que se va a escuchar con diferentes pianos en diferentes espacios en sus casas? Así es, creo que es una oportunidad que tienen ellos. Y también, ¿sabes qué? Que a veces es más la presión del público y pues todos nos ponemos nerviosos. Tenía una maestra que decía, si no te pones nerviosa no eres humana, porque todos tenemos nervios y es lógico, ¿verdad? Pero la presión del público es muy fuerte. Y pues ahora en la tranquilidad de sus hogares pues pueden quizás relajarse un poquito más, ¿verdad? Pero vamos a escuchar también de pronto algunos pianos eléctricos, sí, algunos pianos en las iglesias y otros pianos que no necesariamente están tan afinados en sus casas, ¿verdad? Esto es una dificultad y un reto para ejecutante, porque hay dicho que no hay malos pianos. No hay solo alguien mal tocado. Sí, ¿verdad? Malos pianistas. Malos pianistas. Pero aquí Hay de todos todo. son buenos pianistas y buenos pianos. Esto es lo que hace que este concierto sea importante e interesante, ¿verdad? Sí. Porque en la virtualidad pues vamos a ver muchos tipos de piano. Lo que sí vamos a ver de seguro es la concentración, ¿verdad?, de nuestros alumnos haciendo su mejor trabajo. Y su interpretación también. Y su interpretación también. Y Y que ellos se vean y se escuchen. Sí, y algunos hasta representan en sus bonitos trajes de folclóricos. Muy bien. Y se identifican con esta música que van a tocar. Sí, se pusieron algunos trajes típicos. Sí. Muy bien. Así que nuestra primer participante es Rosaura Álvarez. Ella va a tocar una pieza que se llama Córdoba, del compositor cubano Ernesto Lecuona. Este compositor muy interesante de Cuba, ¿verdad, maestra? Nuestra maestra Denise Ara es cubana, ella nos puede decir. Sí, realmente a mí Ernesto Lecuona, para mi gran admiración, se considera uno de los mejores compositores de música cubana. Y es una transición entre la música del siglo XIX, la música romántica, y la música criolla, ¿verdad? Claro que él, al tener un padre español, tiene muchas en su música de las raíces españolas, ¿verdad? Y esta primera pieza que va a interpretar Rosaura es de un álbum de piezas, precisamente de una suite de piezas, se llama Andalucía. Muy bien, ¿es una pieza difícil, maestra?
suficientemente difícil. Y esta pieza se llama Córdoba y sabemos que son en este álbum Andalucía son grupos de ciudades, estados de españoles. No confunden porque yo investigué que hay una Córdoba en México también. Sí. Entonces, bueno, ya no vamos a decir que el compositor es mexicano o español, es cubano. Y pieza es difícil, difícil en sentido artístico, porque hay que tener mucho legato, mucha expresión musical para que suena exactamente poético como suena y como se ve esta Córdoba. Es uno de los compositores más difíciles de interpretar y de tocar, porque dicen que tenía las manos muy grandes y entonces sus acordes son exageradamente grandes. Sí, hay una pieza, se llama Ahí viene el chino, que tiene acordes donde hay que tocar en décimas. Entonces, a octavas es difícil. A veces una décima, pues no todo el mundo. Las personas que tienen manos pequeñas. Pues sí, no todo el mundo lo puede alcanzar, ¿verdad? Esto se ve en partituras, sí es cierto. No es fácil tocar arpegios que él propone, es verdad. Muy bien. Entonces, escuchemos con mucha atención a Rosaura tocando esta hermosa pieza de Lecuona, Córdoba.
Después de disfrutar de esta hermosa pieza que se llama Córdoba, vamos ahora a escuchar a nuestro siguiente participante, que es nuestro alumno Pablo Morales. Él va a tocar una pieza que se llama Aquellos días y es del compositor mexicano Mario Ruiz Armengol. Es un compositor veracruzano. Esta es una pieza muy interesante. Sus motivos musicales son muy sencillos, pero nostálgicos. Tiene frases hermosas, siempre emula una canción porque Armengol era un hacedor de canciones. Sí. Él hizo muchas canciones. Esta obra recomiendan que sea tocada de forma delicada, íntima, porque debe tener un toque equilibrado y la melodía debe escucharse siempre. Parece que son las recomendaciones. Armengol, de paso, compuso muchas canciones para cantantes muy importantes, como Emilio Tuero o Jorge Negrete, y también para José José. Yo no sabía, pero lo investigué. Así que esta es una obra muy interesante. La va a tocar Pablo Morales. ¿Qué cosas difíciles encontramos en esta pieza? Más difícil para mi opinión, otra vez diciendo como tú dijiste, íntimo tocar, que significa prácticamente tener mucho legato, mucha expresión de melodía, a pesar que Armengol es compositor contemporáneo donde hay muchas armonías, disonancias, hay que saber interpretar a través de ritmos y disonancias melodía muy clara. Algunos de estos compositores mexicanos son, se les llama románticos tardíos, ¿verdad? Porque el romanticismo en México llegó y se estableció y siguió. Algunos musicólogos piensan que seguimos siendo románticos hasta este tiempo. Sí, bueno, pues vamos a escuchar esta hermosa canción que va a tocar Pablo Morales, que se llama Aquellos días. Agradecemos a Pablo Morales por su participación en este programa. Ahora escucharemos a nuestra tercer participante, que es Devani Rosales. Ella va a tocar una danza que se llama La Danza de la Moza Donosa, del compositor argentino Alberto Ginastera. Es una pieza muy interesante. Es parte de una obra que se llama Tres Danzas Argentinas, en la que están incluidas la danza del viejo boyero, la danza de la moza donosa, que es la que está en medio, y el gaucho matrero, que es una pieza tremendamente difícil de Ginastera. Tiene una melodía gentil, de carácter suave, y dicen los conocedores que debe tocarse con mucha ternura, porque es una pieza muy quieta. Bueno, las obras de Ginastera tienen bastantes disonancias, sí, ¿verdad? Esa es una de las cosas difíciles.
pero eso hizo que su música se viera entonces a un nivel más internacional, en un lenguaje no tan folclórico, pero que entrara al gran lenguaje de la música universal. Esta obra requiere de un equilibrio de voces, y también se escucha por ahí un obstinato, ¿verdad?, de la mano izquierda. Sí. ¿Cómo debe ser ejecutada esta pieza? De verdad es muy difícil. Hasta partitura es muy difícil, como tú dijiste, hay muchos disonancias, acordes sumamente difíciles de leer, de primera vista no se puede. Aparte, ejecutar como interpretación es muy difícil porque es muy delicada melodía, muy transparente, y acordes que pintan color, y aparte este ritmo obstinato que hace sin parar movimiento repetitivo. Pieza es muy difícil, Ginastera es muy difícil. Sí. Ginastera es muy difícil de ejecutar, y sobre todo por las disonancias que tiene, que a veces parece como que el que no está acostumbrado, que está desafinado, ¿verdad? Sí, sí. Quiere repararlo, Sí. quitar Sí. esta nota y poner otra que suene mejor, Así pero es. esa es la característica de Ginastera. Pero fíjate que es interesante que esta pieza, como bien dijiste, que es la del medio, y pues las otras dos son bien enérgicas, bien fuertes, y esta es la que da el tono delicado, el tono suave. Sí, en medio, un momento muy de mucha ternura, ¿verdad? Quiero decir que Ginastera llevó la música argentina a un lenguaje, a un nivel de lenguaje universal. Él fue discípulo de Aaron Copland, y él a la vez fue maestro del famoso Astor Piazzolla. Sí, Así que hay una conexión muy interesante muy de interesante. músicos. Así que muy bien, vamos a escuchar entonces la danza de la Moza Donosa, tocada por Devani Rosales.
Agradecemos a Devani por su participación en este programa. Y ahora vamos a escuchar a nuestra cuarta participante, que es Heli Díaz. Ella va a tocar una barcaroleta del compositor mexicano Manuel M. Ponce. Esta es una obra melodiosa, con bello sonido y secuencia, esos motivos secuenciales, ¿verdad? Que le dan a la pieza un movimiento interno muy bonito. Es equilibrada y es muy romántica. ¿Qué características pianísticas tiene Heli? Mira, para Heli era mucho éxito, mucho trabajo para lograr esta pieza, porque esta pieza es difícil técnicamente, muchos acordes en mano izquierda. Pero hablando de interpretación de la pieza, como se llama barcarola, es canción en agua. Y no, como un barquito. Barquito, por eso se llama barcaroleta. Pero de verdad, esta pieza es parte del libro que se llama Trozos Románticos. Viajando, Ponce dedicó a este libro para sus amigas conocidas. Y esta pieza está dedicada para una señorita de Venecia que se llama Rina Giornetti, algo parecido así. Y Barcaroleta es una canción donde en Venecia hay muchos barquitos que se llaman gondolas y tienen esta forma. Góndolas. Y hay una persona que gondolier. Sí. Y por supuesto hay adentro gente en agua cantando canciones. Y mayoría a veces son canciones románticas, canciones de amor. Entonces, técnicamente, Heli debería representar en una manera dos cosas diferentes, porque en mano izquierda debe representar agua, que se mueve, góndola, que se mueve barquito, agua, y en otra mano debe poner canción. La parte romántica. Melodía que suena. Entonces, sí, técnicamente, pianísticamente, aquí gondola que se mueven acordes y melodía, dos cosas diferentes. Encontrar dos lenguajes. Dos lenguajes en dos manos y unir a una canción. Muy bien. Ponce era zacatecano. Sí. Fue pianista a los 6 años y aprendió solfeo con el método de Don Hilarión Eslava, ese método tan antiguo, ¿verdad? Que con el que yo aprendí también, mi mamá y muchos otros. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música aquí en México primero, después fue a Italia, que es en donde de seguro, sí, ¿verdad? Vio a estas góndolas. Estuvo también en Alemania. Hizo canciones, múltiples obras para piano, guitarra, música de cámara, orquestas, ópera. Su trabajo es vasto, muy versátil. El de Manuel M. Ponce. Bueno, pues vamos a escuchar esta hermosa pieza, Barcaroleta, de Manuel M. Ponce, tocada por Heli Díaz. Agradecemos a Heli por su participación en este programa con esta hermosa pieza. Y ahora vamos a escuchar a nuestro quinto participante, que es Maite Muñoz. Ella va a tocar una pieza que se llama Dos Corazones, de Mario Ruiz Armengol. Este compositor mexicano, veracruzano,
muy importante. Él tiene obras muy, muy bonitas, muy interesantes. Yo sé que a ustedes les gusta la obra de Armengol, maestra Denise. Sí, para mí Mario Ruiz Armengol realmente es una personalidad de la música mexicana. Yo cuando llegué acá y escuché sus piezas, al principio, o sea, porque es muy versátil, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención es cómo pudo captar él el ritmo de diferentes lugares. Tiene ritmos cubanos y cuando llegué aquí y las escuché, wow, yo me quedé así, no puede ser. O sea, sí tiene el sabor del ritmo cubano. Y aún he escuchado que él no salió de aquí de México. Por ejemplo, Ponce estuvo viviendo 2 años en Cuba y ahí tuvo él su relación con la música cubana y pues también tiene ciertas danzas cubanas. Pero Armengol tiene folclor cubano, tiene folclor brasileño también y la verdad, mi admiración hacia ese compositor. Sí, es un compositor muy interesante. Sus obras son muy cercanas a las canciones. Casi todas, dice que hasta la música que hizo solo para piano, deberían ponerle letra, porque siempre estaba pensando en canciones. Y además tiene una armonía exquisita. Sí. Hermosa. Es muy, muy bonita. Esta pieza específicamente contiene bellas frases y debe tocarse con equilibrio en las melodías de ambas manos, ¿verdad? Debe tener control de las dinámicas, especialmente en los crescendos que tiene esa pieza. Compuso música y canciones que salieron, que se hicieron muy populares en la época de oro mexicano, en la época de oro del cine mexicano. En 1948 conoce a Rodolfo Halfter, quien lo motiva a escribir sus 7 ejercicios de composición y armonía, que son la piedra angular de su vasta producción. Compone su primera obra clásica. Después de esto, un preludio para piano y arpa que ha sido grabado y es muy conocido y es muy interesante. Así que vamos a escuchar entonces a Maite Muñoz tocando esta hermosa pieza que se llama Dos Corazones. Bueno, agradecemos a Maite por su participación y ahora vamos a escuchar a Dana Itza Martínez. Ella va a tocar una pieza muy interesante que se llama El pañuelo de Pepa, del compositor cubano Manuel Saumel. Esta es una obra muy interesante y aquí tenemos a una maestra que viene de Cuba, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir, maestra, acerca de esta pieza? Sí, primeramente me gustaría decir que Saumel fue el padre del nacionalismo en la música cubana. Un compositor de origen humilde que fue autodidacta porque no tenía dinero para estudiar cuando era pequeño. Así que no es
jóvenes que nos están escuchando, no es un impedimento el asunto de no tener dinero, no poder estudiar. Él fue autodidacta cuando era niño, cuando era joven, sin embargo, a una temprana edad ya estaba componiendo. Y se adjudican a él las contradanzas cubanas. La contradanza es algo muy típico de Cuba, es de ritmo bailable y tiene una forma A-B, o sea, tiene una primera parte, una segunda parte, ambas partes se repiten, pero fíjate qué curioso, la primera parte a veces es como si fuera una introducción y la segunda parte cambia completamente de humor, es donde está el ritmo sabroso, ¿verdad? Sí, sí. Y por eso tal vez se llama contradanza. Sí, contradanza. Y fíjate que los títulos de las piezas estas son muy interesantes, ¿no? Sí. Eran como cosas cotidianas que ocurrían normalmente a la gente del pueblo, ¿no? Como este título del Pañuelo de Pepa. Sí, yo al principio pensaba que era una obra mexicana, pero no se me hacía común el nombre de Pepa. Y dije, tiene que ser de otro lugar y me puse a investigar un poquito. Entonces me di cuenta, ¿verdad?, de eso. Es una obra de estilo romántico, muy rítmico. Es una contradanza, como dijo la maestra. Manuel Saumel nació en Cuba y se especializó en componer este tipo de piezas, contradanza. Es el músico más importante del siglo XIX en Cuba. Así es. El Conservatorio de Música de La Habana, uno de estos conservatorios, lleva su nombre. Y transformó la forma y el lenguaje de la música cubana para siempre, según los especialistas. Bueno, vamos a escuchar entonces El Pañuelo de Pepa, tocada por Dana Itza Martínez. Agradecemos a Dana Itza por su participación en este programa, en este concierto. Y ahora vamos a seguir con nuestro séptimo participante, que se llama Daniel López Rivera. Él va a tocar una pieza muy interesante y muy disonante, que se llama Homenaje a Roberto García Morillo, del compositor argentino Alberto Ginastera. Esta es una obra muy interesante, energética, disonante, percusiva, y fue hecha en homenaje a este gran músico argentino llamado Roberto García Morillo. La obra de Ginastera es muy interesante. En este caso, la pieza que va a tocar Daniel pertenece a una colección que se llama 12 Preludios Americanos, y tiene diferentes características. Son piezas cortas, todas son bastante conceptuales, porque Ginastera llevó la música folclórica, podemos decir folclórica argentina, a niveles internacionales. Quería que su música autóctona se escuchara en otros países, pero en un lenguaje muy contemporáneo, en un lenguaje muy disonante. Así que esta es una obra muy interesante y muy percusiva, ¿verdad? El ejecutante trata al piano como si fuera un instrumento de percusión, un tambor o algo así. Así que vamos a escuchar esta pieza que se llama Homenaje a Roberto García Morillo.
Agradecemos mucho a Daniel por su participación en este programa. Ahora vamos a escuchar una pieza muy interesante, mexicana, oaxaqueña, tocada por Mildred Méndez. Esta pieza se llama La Sandunga, de Máximo Ramón Ortiz, y en este caso lo vamos a escuchar con un arreglo de Alfonso Esparza Oteo. Esta es una canción muy conocida en México, especialmente en el sur, especialmente en Oaxaca, especialmente en Tehuantepec, en estas áreas de zapotecas del istmo de Tehuantepec. Es un himno casi para los istmeños, ¿verdad? Que significa, sandunga significa alegre, saleroso, bailador o bailadora, en este caso. Se han escrito muchas letras a esta canción, pero las más conocidas son de Máximo Ramón Ortiz. En 1870 se hizo un arreglo para una banda zapoteca de Tehuantepec que nació de una tonadilla, de un son y de un zapateado. Y la mezcla de esas tres cosas surge entonces el tema de la sandunga. ¿Cómo debe tocarse esta pieza, maestra? Como es tan conocida esta pieza, hasta yo la conozco, que soy de otro país y me encanta. Cosas conocidas interpretar es difícil. Y aparte no es pieza especialmente escrita para piano, entonces es adaptada para piano, esto que toca Mili. Entonces en mano derecha ella debe tener expresión de melodía, y la izquierda nos ayuda a hacer acompañamiento, percusión de 3 tiempos. Y pieza es técnica, pieza es rápida. Es difícil ejecutar diferentes cosas en una misma persona, mucho más fácil cuando hay una pequeña banda. Y más interesante para mí porque yo siempre pensaba que es canción folclórica. Y interpretando esta obra, nos descubrimos que no, alguien está atrás de hacer esta música tan hermosa para México. Muy bien, entonces vamos a escuchar la sandunga, tocada por Mildred Méndez. Agradecemos mucho a Mildred también por su participación en este concierto de música latinoamericana. Ahora vamos a escuchar a Jesús Ochoa. Él va a tocar una pieza que se llama Minuet, de Mario Ruiz Armengol, que es un compositor mexicano. Esta obra es muy interesante, es pequeña, pero es significativa como toda la música de Armengol. Tiene un típico ritmo de minuet. En 3x4, por supuesto, ¿verdad? Es una melodía de corte clásico, pero con un cierto sabor latino. Así es como yo lo siento. No, tiene una forma clásica, pero no necesariamente totalmente clásica. Y eso es una de las cosas muy interesantes de Armengol. Y como en todas sus obras, él expresa sus melodías muy dentro de un texto. Se antoja siempre acomodarle un texto. Porque como que él hace su música siempre pensando en una canción, en una pequeña canción. ¿Cómo debe tocar esto Jesús Ochoa?
Es interesante porque, como tú dices, minuet es forma clásica, música de hasta barroco, tocaban ya minuet, es una danza. Y como interesante que Armengol toma algo tan antiguo y hace propia personalidad sobre esta danza. No es sencillo tocar forma clásica armonizando con Armengol. Y esto es disonancias que hay que aprender y tocar en forma que te limita, forma clásica. Y es difícil tocar una pieza pequeña, ¿cierto? Porque la otra vez yo escuché a un gran pianista que después de haber tocado un gran concierto, tocó una pequeña pieza que al final, tan pequeña de Schumann, y tú dices, ¿por qué no escogió algo grande para que la gente quedara con la boca abierta? Pero no, estas piezas tienen algo muy especial. Sí, es que las piezas cortas a veces es más difícil llegar a expresar lo que se necesita, ¿verdad? Es como los preludios cortos de Chopin, que la gente piensa, ay no, porque los alumnos, ¿no? Al principio, ay, está muy fácil, es muy chiquito, no tiene muchas dificultades, pero no, o sea, lograr en una pieza chica algo así sí es de trabajo y es difícil. Pero son tan dulces como una pasita. Sí, dulces como una pasita. Muy bien. Es un buen ejemplo. Sí. Bueno, escuchemos entonces a Jesús Ochoa tocando este minuet de Armengol. Bueno, le damos las gracias a Jesús Ochoa por su participación en este concierto con su pieza Minuet. Ahora vamos a escuchar a Damaris Martínez. Ella va a tocar una pieza de Mario Ruiz Armengol que se llama Rocío. Esta pieza es en sí un canto. Bueno, es una obra muy interesante, como muchas de las obras de Armengol, ¿verdad? Pertenece a sus 31 piezas infantiles para piano, que creo que después se transformaron en 33. En 33. ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Bueno, pues él dedica esta canción, esta pieza a su nieta, pero en realidad es una pieza difícil, es un bossa nova, es un baile típico brasileño
y tiene un ritmo con una sensación que te invita a moverte, a cantar, muy, muy bonita, pero también, como toda la música de Armengol, es una música hermosa por su armonía, pero difícil de interpretar y de tocar. Esta colección de 31 obras infantiles, que después se transformaron en 33 obras infantiles, se usa aquí en la escuela, ¿verdad, maestra? Sí, porque yo considero que este álbum es álbum académico. Más de todo, incluyendo ritmos, bossa nova y otros, y disonancias y contrastes rítmicos, pero es música académica. Sí. Música que te lleva a crecer, música que te abre fronteras, te abre horizontes, y es música educada. Cuando uno visualiza una metodología como la norteamericana, es muy, no tiene disonancias, ¿verdad? Casi toda es música muy consonante, sí, consonante, sí. consonante. Pero cuando tú comienzas a un alumno y de pronto tiene estas disonancias, ¿qué pasa con los alumnos? ¿Las asimilan fácilmente? Depende. A veces y por esto es valor de Armengol, que invita a un alumno desde inicio participar en disonancias, que es parte de música, porque no vivimos en siglo anteriores, siglo XIII, donde todavía no permitían ni quintas. Recordamos que Debussy prohibieron en contrapunto usar quintas y cuartas, porque anterior siglos podrían hasta cortar cabeza para tocar disonancias o tritonos, como se dice. Sí. Y es muy bueno para no alejar a alumno con música nada más consonante. Sí. El alumno debe aprender a escuchar disonancia, porque Schoenberg es un lenguaje grande, Armengol es un lenguaje grande y natural, sí. Natural donde estamos. Muy bien, esas obras fueron escritas después de 1980 en la Ciudad de México, y algunas de esas se escribieron en Veracruz. Es una obra didáctica que va desde lo alegre de la niñez hasta la tristeza nostálgica, pero infantil, o sea, se mantiene dentro de la infantilidad. Después se añadieron dos más, ¿verdad? Está dedicada a una de sus nietas, como mencionó la maestra. Es un bossa nova y es un tanto seductora, dice. Invita a cantar y a ponerte muy feliz. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Damaris tocar esta hermosa pieza llamada Rocío. Agradecemos a Damaris por su participación en este programa. Ahora vamos a tener la participación de dos ejecutantes. El primero de ellos es Kevin Delgado y la otra participante es Maylin Vargas. Maylin Vargas y Kevin Delgado van a tocar la misma pieza en diferentes momentos. Es algo muy interesante el visualizar cómo una pieza puede sonar diferente de acuerdo a quién la está ejecutando. Porque cada persona siente y visualiza la música pues de forma diferente. Esta pieza que vamos a escuchar se llama Scherzo Mexicano.
es de Manuel M. Ponce. Es una de las joyas del repertorio mexicano. Es hermosa, explora los patrones rítmicos tan característicos de la música española y de la música latinoamericana y de la música mexicana. Se encierra todo ahí. La melodía es diatónica, la armonía es cromática, particularmente la segunda sección. Es una hermosa obra y recuerden que la vamos a escuchar por doble parte. Dos ejecutantes tocando la misma pieza y entonces tenemos la oportunidad de poder ver las diferencias entre los ejecutantes. Y también va a ser importante para ellos como ejecutantes el poder visualizar cómo toca la misma pieza otro de sus compañeros. Así que disfrutemos el esquercino mexicano. En este concierto tocando la misma pieza, el esquercino mexicano. Y ahora vamos a escuchar a Luan Sams. Ella va a tocar una pieza muy interesante que se llama Tico Tico no Fubá, de Sekina Abreu, que es un compositor brasileiro. Esta es una pieza muy interesante, es una canción de Brasil, ¿verdad? Con ritmo de choro. ¿Cómo debe ejecutarse esta pieza? ¿Cómo debe carácter? Carácter es muy alegre, muy virtuoso, muy dinámico y no nada más piano toca esta canción, tocan bandas, es muy famosa música y siempre yo ya dije a todos que a mí me encanta y yo siempre sonrío porque desde yo, soviético país, conozco esta música desde niña, famosa chiquita. Yo iba Sí, al circo y una banda en circo tocaba y me da tanta alegría. Es muy virtuosa música, muy difícil de ejecutar por misma cuestión que mano izquierda es percusión, donde toca una banda, varios instrumentos, y mano derecha es melodía. Y rápida pieza, rápida. Y tiene 4 o 3 partes diferentes. Entonces, ejecutar como un pianista es virtuosamente difícil. Sí. Hay que tener mucha habilidad para Sí, mucha ejecutar. técnica, habilidad, mucho sentido de ensamble. Es una canción de Brasil con ritmo de choro. El choro es un género musical popular brasileño de ritmo agitado, alegre y es considerada la primer música nacional popular de Brasil, esta pieza. Y el tico tico, ¿saben qué es el tico tico? Un pajarito. Un pajarito, ¿verdad? Un sí. pajarito parecido a un ruiseñor, parecido a un gorrioncito, ¿verdad? Sí, que está saltando sobre las plantas, sobre el maíz. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta diferente e interesante y alegre pieza, Tico Tico no Fubá, tocada por Luan Sams.
Bien, le damos las gracias a Luan por su participación con esta pieza tan alegre. Y ahora vamos a escuchar a Cintia Hernández. Ella va a tocar una pieza muy interesante, una pieza canción que se llama Un tierno amor, de Mario Ruiz Armengol. Esta es una obra muy interesante, no es tan fácil, ¿verdad? Pertenece al mismo ciclo de 33 canciones infantiles, que algunas de infantiles no tienen nada, ¿verdad? Sí. Esta es una obra muy bonita. Es esencialmente una canción porque tiene letra y ha sido grabada y cantada por algunos artistas, melodiosa, nostálgica, muy dulce. ¿Cómo debe de enfrentarse a esta pieza el pianista? Mucho legato y lo mismo acordes, saber acompañar. Ajá, la melodía muy destacada en la mano derecha y al acompañamiento en la que izquierda. Es de verdad muy difícil tocar legato. Gente a veces piensa que piezas líricas o lentas se tocan más fácil que rápidas. Al contrario, y rápidas es difícil. Y cantables se llama líricas legato. Aprender a tocar legato todavía yo creo más difícil que tocar más rápido. Y tienen que hacer que su mano cante. Sí. Porque cuando haces Armengol, entonces piensas que tiene que ser cantable, tiene que imaginarse un texto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar Un tierno amor, ejecutada por Cintia Hernández. Agradecemos mucho a Cintia por su participación en este programa y ahora vamos a escuchar a Livni Durán. Ella va a tocar una pieza que se llama You, o sea, tú, de Eduardo Sánchez, quien hizo la melodía, que es un compositor cubano. Esta es una pieza muy interesante porque tiene un ritmo de habanera. Yo encontré que Eduardo Sánchez solo hizo la melodía, ¿verdad? Es un compositor que también tuvo relaciones con México, ¿verdad, maestra? Sí, estuvo aquí en México y tuvo amistad con Ponce y con otros músicos importantes de aquella época. Incluso lo nombraron acá por sus conocimientos. Tuvo nombramientos acá en la Sociedad de Ciencias de aquí de México y también en escuelas de música. Qué interesante. Esta es una pieza interesante que
que Sánchez hizo solo la melodía. Pero el arreglo que va a tocar Livni es un arreglo de John Thompson, ¿verdad, maestra? Sí. De los libros de los métodos de John Thompson. Así es. Allá encontramos esta interesante música, bonita, y sí, yo considero que es melodía que se refiere a una canción, ¿verdad? Sí, es una que canción. es una canción famosa en Cuba, en ciudades de pórticos, puertos. Sí, Puertos. Pero este arreglo que hizo John Thompson me encanta también porque yo oigo a través de melodía, acompañamiento de orquesta, pequeña banda, hasta maracas, así. Sí. Sí. Nada más que el Sí. arreglo de John Thompson, pues es norteamericano, ¿verdad? Así Es un es. lenguaje más somero, no está dentro de la visión latina, por eso es que suena Más académico. más académica, ¿verdad? Es una versión. Yo encontré de paso una versión antigua para pianola, estos pianos que tocaban solitos, y ahí me di cuenta que se parece más al original y es muy interesante, es otro lenguaje completamente, ¿verdad? Así que ese lenguaje de la pianola es un lenguaje más latino y el de John Thompson es más académico, Sí. que es el que va a tocar ahorita Livni Durán, la canción Yo. Bueno, agradecemos a Livni Durán por su participación con esta hermosa pieza. Y ahora vamos a escuchar la última participación, que es Melanie Thun. Ella va a tocar una pieza que se llama Danae, de Mario Ruiz Armengol. Esta es una pieza muy interesante, es una pieza también pequeña. Ya dijimos cosas acerca de las piezas pequeñas, ¿verdad? Que no son necesariamente tan fáciles. Sin embargo, esta es muy melodiosa, es romántica y es muy tranquila y es muy parecida a ella, ¿verdad? Sí. Sí. Como todas las obras de Armengol, son bastante cercanas al canto. ¿Cómo debe ser ejecutada esta pieza? Mucho legato, como dijimos, mucha expresión, y a pesar que suena como fácil, no es fácil canción. Como todas las canciones de Armengol parecen escucharse fácil, pero ejecutarse es difícil. En sentido, mucho legato de mano izquierda, largos arpegios, hay también acordes tercias que son difíciles de expresar. Muy bien. Entonces escuchemos esta última participación que se llama Danae, de nuestra alumna Melanie Thun.
agradecemos mucho a todos los que participaron en este programa, en este concierto de música latinoamericana. Cada uno de los participantes, ejecutantes, pianistas y también a sus maestros. Y le damos también en este momento pues muchas gracias a nuestras dos maestras que estuvieron con nosotros en este programa. Ellas aportaron de sus conocimientos y estuvieron muy dispuestas a compartir todo lo que ellos saben acerca de la ejecución del piano en la música latinoamericana. Las agradecemos, maestras. Gracias Un por placer. invitar. Sí, este legado cultural fue muy interesante. Esperamos que nuestros alumnos también pudieran haber aprendido, ¿verdad?, más acerca de nuestra música latinoamericana en piano. Les agradecemos mucho y los invitamos para que participen en los demás programas de legado cultural que hemos preparado para ustedes.